Muy bien, jóvenes, vamos a dar inicio a la semana 7 de la fase 3 para primer año de bachillerato. Como siempre es un gusto saludarles y les pido que siempre estemos con los ánimos y con las pilas puestas para poder aprender. Sin más preámbulo, porque esta semana hay 6 lecciones las que tenemos que desarrollar, pues vamos a dar inicio con la primera. Para la primera lección correspondiente a la semana 7, vamos a estudiar la lección 1.4 que está en la página 129 de tu libro de texto. Esta lección lleva por título Razones trigonométricas de triángulos rectángulos notables. Si ustedes recordarán, en la semana 6 estudiábamos los triángulos rectángulos notables. Los triángulos rectángulos notables eran aquellos que tenían ángulos de 30, 45 y 60 grados. A partir de ellos nosotros podíamos encontrar la medida de uno de los lados de otro triángulo rectángulo que tuviese las mismas medidas de ángulos a través de la semejanza de triángulos. Eso lo hacíamos en la semana 6. Ahora, el problema inicial de la lección 1.4 nos pide que encontremos las tres razones trigonométricas para cada uno de los ángulos. Primero el de 30, 45 y 60 grados. Por lo tanto, en la solución, lo que vamos a hacer primero es tomar el ángulo de 30 grados. Para ello nos vamos a apoyar de la figura del triángulo rectángulo notable con ángulos de 30, 60 y 90 grados acá, ¿verdad? Que es el ángulo recto. Y las medidas de los lados que eran 2, 1 y raíz cuadrada de 3 respectivamente. Recuerden que esto ya lo estudiamos en las lecciones pasadas. Ahora, lo que me interesa a mí aquí es que nosotros nos fijemos en nuestro ángulo de referencia. Como primero estamos trabajando 30 grados, entonces nuestro ángulo de referencia será el ángulo de 30 grados. Partiendo de este ángulo de 30 grados, nosotros entonces vamos a observar que el cateto opuesto que está frente a él será 1. Por lo tanto, acá tendríamos el cateto opuesto. Luego, el lado que está frente al ángulo recto, como lo estudiábamos en el video anterior, siempre va a ser la hipotenusa. De hecho, va a ser también el lado con mayor longitud. Y el lado que sobra y que está a la par de tu ángulo de referencia y que no es la hipotenusa, se llama cateto adyacente. Esto ya lo estudiamos. Partiendo de los nombres de los lados del triángulo rectángulo, vamos a proceder a encontrar las razones trigonométricas. Primero el seno. Recuerden ustedes que el seno de un ángulo teta era igual a la relación que existía entre el cateto opuesto con la hipotenusa. Para el seno de 30 grados será cateto opuesto, que es 1, sobre la hipotenusa, que es 2. Por lo tanto, nos queda un medio. El coseno de 30 grados es el cateto adyacente, que para este caso es raíz cuadrada de 3, sobre la hipotenusa, que es 2. Por lo tanto, tendríamos raíz cuadrada de 3 sobre 2. Y la tangente de 30 grados es igual a decir cateto opuesto, que es 1, sobre el cateto adyacente, que es raíz cuadrada de 3. Ahora, recuerden ustedes que cuando nos queda en el denominador un radical, entonces vamos a racionalizar. Es decir, si yo tengo 1 sobre la raíz cuadrada de 3, yo voy a multiplicar por raíz cuadrada de 3 arriba y raíz cuadrada de 3 abajo. Acá me va a quedar 1 por raíz de 3 arriba. Y recuerden que abajo cuando tenemos raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3 es 3 nada más, porque tendríamos raíz cuadrada de 3 al cuadrado y el cuadrado se eliminaría con el radical. Esto lo estudiamos también en la semana pasada. Por lo tanto, la tangente de 30 grados nos quedaría igual a la raíz cuadrada de 3 sobre 3. Bueno, jóvenes, luego vamos a continuar con las razones trigonométricas para 45 grados. Acá nos vamos a apoyar del otro triángulo rectángulo notable, que era el de 45 grados, 90 y también 45 grados. Como tiene dos ángulos iguales, decíamos que también tendrá dos lados iguales. Sus lados opuestos, ¿verdad? Van a ser iguales. ¿Eso qué significa? Que es un triángulo rectángulo isósceles. Por lo tanto, no importa si mi ángulo de referencia para 45 grados va a ser acá el de arriba, que está en D acá, o el de abajo que está en F, ya que como es isósceles vamos a tener las mismas cantidades. Si yo tomo como opuesto el del ángulo F, y si tomo como adyacente acá,
pues la hipotenusa se va a mantener, esa siempre se mantiene. Los lados, pues los catetos son lo mismo. Por lo tanto, el seno de 45 grados, que es cateto opuesto, 1 sobre la hipotenusa, que es raíz cuadrada de 2, vamos a racionalizar. Al multiplicar por raíz de 2 arriba y raíz de 2 abajo, nos quedaría 1 por raíz de 2, y raíz de 2 por raíz de 2 es 2. Entonces nos quedaría raíz de 2 sobre 2. Y el coseno de 45 grados, que es cateto adyacente, que también es 1 sobre la raíz cuadrada de 2, nos va a quedar igual que el seno de 45, raíz de 2 sobre 2, por ser isósceles. Y la tangente de 45 grados es el cateto opuesto 1 sobre el cateto adyacente, que también es 1. Entonces 1 entre 1 va a dar como resultado 1. Ahí tendríamos las razones trigonométricas para 45 grados. Ahora, para el de 60 grados nos vamos a apoyar del triángulo rectángulo notable con medidas de ángulos de 30, 60 y 45 grados. Para este caso, el cateto adyacente va a ser 1 y el cateto opuesto va a ser raíz cuadrada de 3. La hipotenusa se va a mantener. La hipotenusa es 2, esa se mantiene. Por lo tanto, el seno de 60 grados va a ser cateto opuesto, raíz cuadrada de 3 sobre la hipotenusa, que es 2. El coseno de 60 grados va a ser cateto adyacente, que es 1, sobre la hipotenusa, que es 2. Y la tangente de 60 grados va a ser el cateto opuesto, raíz cuadrada de 3, sobre el cateto adyacente, que es 1. Y la raíz cuadrada de 3 sobre 1 es raíz cuadrada de 3. Bueno, en resumen, jóvenes, las razones trigonométricas para los ángulos de 30, 45 y 60 grados se muestran en esta tabla. En esta tablita ustedes pueden encontrar las razones trigonométricas seno, coseno y tangente para 30, 45 y 60 grados. Por ejemplo, si ustedes quieren encontrar el coseno de 45 grados, ¿verdad? Aquí va a ser coseno de 45 grados, aquí y aquí, ¿verdad? Entonces, donde hay intersección, raíz cuadrada de 2 sobre 2. Si yo quiero la tangente, por ejemplo, de 60 grados, va a ser aquí y para abajo, y donde tenemos aquí, raíz de 3. Y así, para cualquier razón trigonométrica. Bueno, en los problemas nos piden que encontremos las razones trigonométricas de la secante, la cosecante y la cotangente para los ángulos de 30, 45 y 60 grados. Acá importante es que ustedes identifiquen que la secante, la cosecante y la cotangente son recíprocas de la tangente, del coseno y del seno. En este caso, la secante, ustedes saben que es la recíproca, ¿sí?, del coseno. Aquí, secante, perdón, sí, es la recíproca del coseno. La cosecante es la recíproca del seno y la cotangente es la recíproca de la tangente. ¿Qué significa eso que es la recíproca? Que ustedes lo que van a hacer es que lo que estaba arriba lo van a poner abajo y lo que está abajo lo van a poner arriba. Por ejemplo, vamos a ver la secante. Bueno, veamos aquí en orden para 30 grados, nada más esto. Tenemos que la cosecante es igual a decir 1 entre el seno de 30 grados. Es decir, 1 entre 1/2, que esto es igual a 2. ¿Por qué? Porque la cosecante es la recíproca del seno. Y la cosecante de 30 grados es 1/2. Entonces, esta es el seno, perdón, de 30 grados es 1/2. Entonces, la cosecante va a ser 2 sobre 1 y esto es 2. Vaya, la secante de 30 grados es la recíproca del coseno. El coseno de 30 grados es raíz cuadrada de 3 sobre 2. Por lo tanto, la secante, como es la recíproca, va a ir al revés, 2 sobre la raíz de 3. Aquí, como tengo un radical en la parte del denominador, al racionalizar voy a tener 2 raíz de 3 sobre 3. Y la cotangente es la recíproca de la tangente. La tangente de 30 grados es igual a la raíz cuadrada de 3 sobre 3. Por lo tanto, la cotangente va a ser la recíproca. Va a ser 3 sobre la raíz de 3. Como tengo un radical en el denominador, voy a racionalizar. Voy a poner raíz de 3 arriba
y 3 abajo. Al racionalizar, llegaremos a raíz cuadrada de 3. Entonces, así mismo lo van a hacer ustedes para 45 y 60 grados. De todos modos, yo aquí les dejo ya la solución. Ustedes le ponen pausa al video y pueden comprender la solución de las razones trigonométricas recíprocas, secante, cosecante y cotangente de 30, 45 y 60 grados. Vaya, ya en la página 130 vamos a estudiar la lección 1.5. Esa lección lleva por título triángulos rectángulos conocidos un lado y un ángulo. Es decir, que acá yo ya voy a resolver este triángulo rectángulo a partir que ya me dan un lado y un ángulo agudo. Veamos el problema inicial. Miren en el problema inicial, primero acá tenemos una calculadora, un dibujito de calculadora. Eso significa que nos vamos a apoyar de una calculadora. El encabezado del problema inicial nos dice que dado el siguiente triángulo, encuentra la medida de los dos lados faltantes y aproxima hasta las décimas. Y me dan un triángulo rectángulo. Primero, identifiquemos. Me dan un ángulo agudo de 55 grados. Me dan un lado que vale 3 o mide 3 unidades. Y luego me están dando dos lados que es A y B. Vaya, lo primero que ustedes van a hacer es ubíquense en su ángulo que ya les están dando, que es de 55 grados. Pónganle nombre a los catetos. Aquí yo tengo cateto opuesto, porque es el que está frente. El frente de 90 grados es la hipotenusa. Y luego el cateto adyacente es el que está a la par de tu ángulo de referencia. Ahora, aquí yo les digo siempre a mis alumnos, observen ustedes qué les dan y qué les piden. Vaya, ya te están dando un ángulo, que es el de 55 grados, y te están dando un cateto. Para este caso ya te están dando el cateto adyacente. Ahora, ¿qué te piden? Te piden el cateto A y te piden el lado B, que es la hipotenusa. Por lo tanto, primero resolvamos el cateto A. Si yo aquí tengo cateto A, que para este caso será opuesto, que es el cateto A, sobre adyacente, que es para este caso 3. Entonces ustedes relacionen cuál es la razón trigonométrica que relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente. Ah, ya se dieron cuenta ustedes que es la tangente. Por lo tanto, vamos a utilizar la tangente, pero no de teta, sino que de 55 grados. ¿Por qué? Porque hoy ya me dan un valor. Entonces ustedes van a decir que la tangente de 55 grados es igual al cateto opuesto, que es A, sobre el cateto adyacente, que es 3. Miren qué sencillo. Ahora, como lo que quiero encontrar es la medida del lado A, el 3 que está dividiendo, pásenlo a multiplicar. Por lo tanto, acá les quedaría 3 por la tangente de 55 grados. Al hacer esta operación en la calculadora, ustedes van a encontrar el valor del lado A. Y si ustedes hacen 3 por la tangente de 55 grados, fíjense aquí, yo aquí tengo pues una calculadora, ¿verdad? Si ustedes ponen 3, vamos a ver acá, ya se nos deshabilitó por acá, la vamos a habilitar, vamos a abrir de nuevo, acá, vamos a ver, la vamos a mover por acá. Si aquí ponemos 3 por la tangente de 55 y le damos igual, nos sale como resultado, si ustedes observan, 4.28. ¿Sí? Entonces, como me piden aquí nada más un decimal,
¿sí? Entonces lo vamos a poner como 4.2, pero el 8 aproxima al 2 al 3 aproximadamente. Algo importante que tu calculadora tiene que estar con la opción en grados sexagesimales, en la opción D, que es degree en inglés, ¿verdad? La opción D. En mod, ustedes tienen que poner ahí la opción D para que les dé el resultado. Entonces el resultado les va a quedar como 4.3 aproximadamente. Repito, aquí están las funciones o las razones, mejor dicho, seno, coseno y tangente, ¿verdad? Esas las van a encontrar ustedes en su calculadora científica. Vaya, entonces el resultado nos dio 4.3 aproximadamente el valor de A. Entonces lo vamos a poner acá. 4.3 aproximadamente. Luego vamos a resolver ahora el valor de B. ¿Qué tenemos acá? Veamos. 3, que es el cateto adyacente. Recuerden que te dan, ¿verdad? Y aquí tenemos abajo el valor hipotenusa, en este caso, que es B. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué tienen ustedes? Adyacente con la hipotenusa. Entonces, ¿qué vamos a utilizar en este caso? Si ustedes observan acá, si yo tengo cateto adyacente sobre la hipotenusa, lo que yo tengo es el coseno. Por lo tanto, vamos a utilizar coseno de 55 grados y el coseno de 55 grados va a ser igual al cateto adyacente, que ahora es 3, sobre la hipotenusa, que es B. Necesito encontrar el valor de B. ¿Cómo le hago yo? Si aquí tenemos, miren, el coseno de 55 grados. Si yo le ubico acá como denominador una unidad, vamos a tener allí una proporción y yo necesito encontrar B. Entonces, para encontrar B, lo que hago es dejo B igual y multiplico cruzadito 1 por 3, que me va a dar 3, y eso lo voy a dividir entre el coseno de 55 grados. ¿eh? Y al hacer esa división de 3 entre el coseno de 55 grados, vamos a obtener el valor de B. Veamos a cuánto nos da. Vamos a limpiar aquí. 3 entre cos de 55 igual 5.2 aproximadamente. Entonces, ese es el valor que vamos a ubicar acá en B. 5.2, repito, aproximadamente. Ahí tendríamos ya entonces la solución para el problema inicial de la solución de un triángulo rectángulo conociendo un lado y un ángulo agudo. Entonces, ¿cuál es la dinámica aquí, jóvenes? La dinámica aquí es que ustedes vean qué les dan, qué les piden, y así poder utilizar la razón trigonométrica adecuada, ya sea seno, coseno o tangente, dependiendo lo que te dan y dependiendo lo que te piden, ¿de acuerdo? Entonces, ojo con la calculadora en la opción D, porque si no, no te va a dar. La conclusión, dadas las medidas de un lado y un ángulo agudo de un triángulo rectángulo, pueden encontrarse las medidas de los lados restantes utilizando las razones trigonométricas del ángulo agudo. Bueno, y aquí me dan un icono de calculadora en los problemas y me piden que encuentre la medida de los lados faltantes para cada triángulo. Y aquí están los triángulos A, B, C, D, E, donde me dan un ángulo y un lado, un ángulo y un lado, un ángulo y un lado, un ángulo, un lado, un ángulo y un lado. Pues lo que me hace falta son encontrar los otros dos lados. Entonces ustedes lo que van a hacer simplemente es sacar qué te dan, qué te piden. Por ejemplo, acá te dan el ángulo de referencia de 38 grados. ¿Qué te piden? El cateto opuesto. ¿Qué más te piden? Te piden la hipotenusa.
y ya te están dando el cateto adyacente. Entonces este es parecido al problema inicial. De hecho aquí lo mismo, te dan el opuesto, hipotenusa adyacente. Aquí ya no, ¿verdad? Aquí pues ya te están dando la hipotenusa y te piden los dos catetos. Bueno, entonces acá yo les pongo la solución a los problemas. Ustedes le pueden tomar captura de pantalla y los resuelven, ¿verdad? Por supuesto, la idea es que comprendan por qué voy a utilizar la tangente, por qué estoy utilizando el coseno, por qué estoy utilizando el coseno, por qué estoy utilizando el seno, en cada uno de los literales. Pero aquí les dejo la solución para que ustedes los puedan resolver. Bueno, la lección 1.6, que sería la siguiente lección correspondiente a esta semana, está en la página 131. Esta lección lleva por título triángulo rectángulo conocido dos lados. Vaya, ahora vamos a resolver un triángulo rectángulo, pero ¿a partir de qué? A partir ahora que me están dando dos lados. Es decir, en el problema inicial me piden que encuentre las medidas de los ángulos agudos faltantes. Si ustedes se fijan en el literal A, debo de encontrar la medida del ángulo agudo B y la medida del ángulo agudo C. ¿A partir de qué, profe? A partir de la medida de la hipotenusa, que vale 6, y de un cateto, que vale 3. ¿De acuerdo? Entonces, en el literal B, me piden que encuentre también la medida de los ángulos agudos D y F a partir de las medidas que me dan de los catetos, el cateto que vale 2 y el cateto que vale 5. Vaya, la solución aquí la tenemos para el literal A. Observamos que C es igual a 3 sobre 6 y esto es igual a 1/2. Si ustedes miran acá, ¿verdad? 3 sobre 6, C, acá, C. Ustedes pueden determinar acá que 3 sobre 6 se puede simplificar y al simplificar, ¿qué voy a obtener? 1/2. ¿Y qué significa eso? Miren, significa que el ángulo que cumple esta condición es el ángulo de 60 grados. Por lo tanto, C vale 60 y B vale 30 grados. ¿Sí? Así de sencillo. ¿Cómo lo hicimos eso? Porque ahora aquí nosotros pudimos ver que aquí nos apoyamos de un triángulo rectángulo notable. Ahora, en el literal B no se puede porque aquí tiene un icono de calculadora y aquí yo no puedo hacer eso. Por lo tanto, en el triángulo se tiene que D, miren D, aquí tendríamos D, es igual a 5/2. 5 sobre 2. ¿Por qué dice que la tangente de D es igual a 5 sobre 2? Porque recuerden que la tangente es el cateto opuesto, en este caso D, tendríamos cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y tendríamos entonces aquí 5 sobre... Quizás lo que me hizo falta aquí para que entendieran si hipótesis es aquí el coseno de C. El coseno de C, que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, 3 sobre 6 y es 1/2. Y ahí es donde cumple ya lo que es un triángulo rectángulo notable de medidas de 30 a 60 grados. Vale. Partiendo del B siempre, la tangente del ángulo D es 5/2. Para encontrar el valor del ángulo D que cumple esta condición se utilizará la calculadora porque la razón no corresponde a ningún triángulo rectángulo notable. Entonces acá no podemos hacer como en el anterior. Vaya, ¿qué vas a hacer aquí, cipote? Vaya, fíjense bien. La tangente del ángulo D me dicen que es igual a 5/2. Vaya, pero yo necesito el ángulo D. Entonces el ángulo D lo dejo solito y esto va a ser igual como es una ecuacióncita aquí, miren, la tangente va a pasar a ser la inversa, arctangente o tangente inversa, que va a ser tangente y aquí a la -1 de 5/2. ¿Cómo voy a hacer yo con la calculadora para hacer esa operación? Esa operación se hace así, miren jóvenes. Ustedes van a sacar en su calculadora primero la tecla Shift. Va, aquí ya se nos desactivó de nuevo, la vamos a volver a activar. Vaya, aquí, vamos a ponerla acá.
Vaya, ustedes lo primero que van a hacer es, van a oprimir la tecla Shift. Luego van a oprimir la tecla tan y les va a salir tangente a la -1, que es la inversa, ¿verdad? Y luego 5 medios, 5 entre 2 o la tecla ABC también, que es para fracciones, 2. Y le dan igual y les va a salir 68.19. Y en el libro tienen 68.2 aproximadamente, porque el 9 le dice al 1 que se haga 2. Entonces el ángulo D tiene una medida de 68.2 grados aproximadamente. Luego, si ya tengo el ángulo D que mide 68.2, si ya tengo el ángulo de 90 grados, entonces lo que me falta para el ángulo F simple y sencillamente va a ser, si esto mide 90 y si entre estos dos, entre el D y el F, tendrían que medir 90. Por lo tanto, a 90 le voy a restar lo que mide el ángulo D, que es 68.2, y voy a obtener 21.80 grados, 21.8 grados ahí. Y ahí tengo ya, jóvenes, lo que es la solución del problema inicial cuando me dan dos lados y yo debo de encontrar los otros o las medidas de los otros dos ángulos agudos. Va, si puedo utilizar triángulos rectángulos notables, lo utilizo. Si no puedo, pues hago uso de la calculadora, haciendo acá uso de la opción inversa, que es con la tecla Shift, ¿sí? Y dependiendo lo que estoy calculando, ya sea el seno, coseno o la tangente. Bueno, ahí está la conclusión. En la conclusión me dice, dadas las medidas de dos lados de un triángulo rectángulo, se pueden encontrar los ángulos agudos utilizando las razones trigonométricas. De igual manera me piden que encuentre las medidas de los ángulos agudos de los triángulos rectángulos. Si ustedes se fijan, el A, el B y el C no tienen icono de calculadora, es decir, que los podés utilizar, los podés resolver mediante los triángulos rectángulos notables. Y el D, L y el F sí tienen icono de calculadora. Es decir, que para encontrar estos ángulos agudos, el J, el K, el G, el I, el R, el P, vamos a hacer uso de calculadora. Yo les dejo acá la solución, miren, para el A, B y C, a través de los triángulos rectángulos notables. Ustedes le ponen pausa, vean ahí la solución. Y en el literal D, ¿verdad? Tanto el K y el J, eso se hacen haciendo uso de la calculadora. El coseno de K es igual a 2/3. Entonces coseno pasa a ser coseno al despejar inverso de 2/3. Y al sacar el coseno inverso de 2/3 es donde vamos a obtener aproximadamente 48.2 grados. Luego a 90 grados le quito 48.2 y ya me queda 41.8 grados. Y ahí tendríamos ya la solución del literal D. Y ahí tendríamos el E y el F también, haciendo uso de la calculadora. Muy bien, jóvenes. Ahí tendríamos las lecciones correspondientes, ¿verdad? Esta semana. Vamos con la otra, la 1.8. La lección 1.8 ya me piden que apliquemos las razones trigonométricas en la página 133. Acá lo que vamos a hacer ya es darle un uso, por decir algo, como cotidiano a las razones trigonométricas. Veamos el problema inicial. En el problema inicial me dicen que un carpintero compra una escalera de 25 pies y en las instrucciones de uso dice que la posición más segura para ubicarla sobre la pared es cuando el pie de la escalera se encuentra a 6 pies de la pared. ¿Qué ángulo forma la escalera con el suelo? Vaya, fíjense bien en el esquema. En el esquema que me están dando, me presentan acá la distancia del pie de la escalera hacia la pared, que es de 6 pies. Luego me dan también lo que es lo que mide la escalera, que es 25 pies, que está recostada sobre la pared. Y luego desde la punta de la escalera hacia el suelo, hacia la base de la pared, proyectamos ahí también, ¿verdad? Una recta perpendicular y se nos va a formar un triángulo rectángulo. Ahora, lo que me están pidiendo a mí es el ángulo que se forma con la base de la escalera, perdón, con la base de la escalera que se hace en el suelo hacia la escalera. Ahora, ese ángulo, ¿cómo lo voy a calcular?
dependiendo lo que me den. ¿Qué me están dando? Si mi ángulo teta es mi ángulo de referencia, entonces lo que tengo a la par será el cateto adyacente y el lado que está frente al ángulo recto va a ser la hipotenusa. Y si ustedes observan, me están dando cateto adyacente y la hipotenusa, y esa razón trigonométrica de relacionar cateto adyacente con la hipotenusa es el coseno de teta. Por lo tanto, el coseno de teta va a ser igual cateto adyacente, que son los 6 pies, sobre la hipotenusa, que son 25 pies. Se eliminan los pies, quedándome 6 sobre 25. Y luego, como me piden el ángulo teta que se forma, entonces yo despejo teta. Al despejar teta, me va a quedar teta igual coseno inverso de 6 sobre 25. Al hacer esa operación con mi calculadora, voy a obtener el siguiente resultado. Vamos a observar acá. Vamos a ver aquí. Vamos a ver. Chief, coseno. Y ahora vamos a poner el valor de la medida que teníamos, que era 6 sobre 25. 6 sobre 25. Y le damos igual 76.11. Aproximadamente estamos hablando de 76 grados. Por lo tanto, el ángulo que forma la escalera con el suelo es de aproximadamente 76 grados. Ahí está, miren, jóvenes. Sencillo. Ah, profe, y si aquí me hubiesen querido, por decir algo, profe, pedir la altura, se puede, ¿verdad? Acá le hubiesen puesto X y podés encontrar la altura. A qué altura está, pues, la escalera recostada en la pared, ¿verdad? Entonces se puede también. Entonces ahí tendríamos lo que es la solución para el problema inicial. Me dan una serie de problemas, 4 problemas, en las cuales ustedes van a aplicar razones trigonométricas. Fíjense bien qué les dan, si les dan un lado, qué les piden, si les piden un ángulo, les piden una altura, les piden una distancia. Dependiendo de lo que les pidan, así van a utilizar. Vaya, estos son los problemas y estas son las soluciones. Si gustan ustedes, le ponen, le pueden poner ahí una captura de pantalla y ahí les estoy dando yo ahorita la solución a los problemas, ¿verdad? Para que ustedes puedan resolverlos en casita también, comprenderlos. Ahí se los estoy dando, miren, para que ustedes también los puedan desarrollar. Bueno, vámonos a la siguiente lección, que es ángulo de depresión. En la página 134, ¿qué nos dice el problema inicial? Un fotógrafo profesional desea tomarle una foto a una granja que observa desde un globo aerostático que está a una altura aproximada de 475 metros del suelo y a una distancia de 850 metros de la granja. Observa la figura y preguntan, ¿cuánto mide el ángulo teta si la línea punteada es horizontal? Va, saquemos los datos. Primero, dice que un fotógrafo está a una altura aproximada de 475 metros y, eh, y observa a una distancia de 850 metros desde el globo a la granja. Eso es lo que observa. Y me piden el ángulo con que él está viendo, ¿verdad? La granja. Vaya, si ustedes se fijan en el esquema que les dan, bichos, fíjense bien, en el esquema que les dan, el fotógrafo está aquí. Vaya, voy a ver si puedo hacer un poquito más grande la imagen para que puedan tener más o menos una idea. Acá, fíjense bien, el fotógrafo está sobre una altura de 475 metros. Luego observa la granja acá, miren, y desde donde él está, la granja hay 850 metros. La pregunta es a qué ángulo, con qué ángulo está viendo este fotógrafo la granja, ese ángulo de depresión que está ahí. Para poder resolver este ejercicio, vamos a hacer algo muy bonito. Voy a trabajar yo aquí ese esquema, quiero ver si no copié la solución. No, no está, va. Entonces lo que vamos a hacer es, miren lo siguiente, vamos a trabajar ese esquemita aquí, acá. Ya vieron que con la visual acá se forma un triángulo rectángulo. Aquí tenemos aquí.
Entonces, el ángulo teta es este, porque el señor está aquí, el visor. Este ángulo, como lo puedo pasar para acá por ser alterno interno, ¿verdad? Entre dos rectas paralelas, con una recta pues que corta esa recta ahí. Por lo tanto, este ángulo teta que está aquí, yo lo puedo trabajar aquí abajo también. Yo puedo hacer eso. Cuando tengo un ángulo de depresión, puedo trasladar este ángulo de depresión que estaba acá, lo puedo trasladar acá. Por ser ángulos alternos internos, siempre va a ser igual. Y aquí yo tengo 475 metros, perdón. Y yo aquí tengo 850 metros. Entonces, si ustedes observan, si teta es mi ángulo de referencia, entonces este que está aquí de 475 metros va a ser mi cateto opuesto. Y 850 metros, porque está frente a tu ángulo recto, va a ser la hipotenusa. Entonces, lo que vos vas a utilizar aquí va a ser la razón trigonométrica del seno de teta. Y el seno de teta va a ser igual al cateto opuesto, que es 475, sobre la hipotenusa, que es 850. Vaya, como lo que me piden es el ángulo, dejo el ángulo solito y el seno pasa a ser la inversa. Seno inverso de 475 sobre 850. Cuando ustedes hagan esa operación, les va a dar el siguiente resultado. Hagámoslo acá. Vamos a ver. Aquí, vaya. Vamos a ver. Chief seno de 475 entre 850. Y le vamos a dar igual. Úpale, úpale, úpale. Vamos a ver, algo hicimos mal ahí. Algo hicimos mal. Vamos de repente de nuevo. Vamos de repente de nuevo. Porque algo tuvimos que haber hecho mal ahí. Chief seno. Y decíamos 475 sobre 850. Y ahí está, 33.97. Que ese sería el ángulo de depresión con que estamos viendo la granja desde el globo aerostático. Repito, estamos a un ángulo de 33.97. Eso lo aproximamos a ¿cuánto? A 34 grados aproximadamente. Ahí tendríamos ya entonces el ejercicio utilizando ángulos de depresión. Por lo tanto, podemos definir un ángulo de depresión como si un observador se encuentra por encima de un objeto, al ángulo que se forma en una línea horizontal imaginaria y la línea de visión hacia el objeto se le llama ángulo de depresión. Por ejemplo, el ángulo teta que aparece en el dibujo del problema inicial es un ángulo de depresión. ¿Verdad? Este ángulo teta es de depresión porque miren, ¿ve? Hacia abajo ahí. Vaya, ahí están los problemas también de esta lección para ángulos de depresión y ahí les comparto la solución. Tomen captura de pantalla y ustedes lo van a hacer. Están bien fáciles, ¿verdad? Aquí la dinámica está en que qué te dan, qué te piden y luego pues desarrollan ya el ejercicio. No necesita mucha ciencia para poderlo desarrollar. Aquí también les comparto el 3 y el 4, ¿ves? Para que ustedes puedan resolver los ejercicios que les están dando para ángulos de depresión. Y ya la última lección, porque repito, esta semana venía bastante pesadita, pues traía 6 lecciones. Estamos hablando del ángulo de elevación. Para el problema inicial estamos en la página 135. Dice que un guardabosque quiere calcular la altura de un árbol, para ello se coloca a 7 metros de la base de un árbol y observa la punta de este con un ángulo de 74 grados. Si la altura del guardabosque es de 1.6 metros, ¿cuál es la altura del árbol? Vaya, bichos. Primero hay que ver los datos que me dan. Observemos acá. Fíjense bien, qué importante. El observador está a 7 metros del árbol. Luego también tenemos algo importantísimo. Miren, la altura me están dando del observador 1.6 metros. Y me están dando un ángulo. Dice que el observador mira la cúspide del árbol con un ángulo de 74 grados. Entonces, ¿cuál es la altura del árbol?
me están pidiendo esto, miren. Aquí se me hace un triángulo rectángulo. Acá, con la visión, la distancia hacia el árbol y la cúspide del árbol hasta el punto B. Pero a mí me están pidiendo todo esto, ¿ve? Desde C hasta aquí abajo. Entonces lo primero que voy a hacer va a ser encontrar esta parte que va de B a C. Y esta parte que va de B a C en ese triángulo tiene el nombre de cateto opuesto. Y ya me están dando el cateto adyacente porque mi ángulo de referencia es de 74 grados. Por lo tanto, la razón trigonométrica que vamos a utilizar será la tangente, porque para poder encontrar cateto opuesto sobre adyacente es la tangente. Y voy a sustituir tangente de 74 grados, va a ser igual a BC sobre 7. Ahora aquí el 7 pasa a multiplicar y el 7 con la tangente de 74 grados nos va a dar 24.4 aproximadamente. Y luego lo que vamos a hacer es, como me piden la altura total del árbol, a 24.4 le voy a sumar la altura del observador, que es de 1.6, obteniendo un total de 26 metros, que sería la altura total de este árbol. ¿De acuerdo? Entonces lo que hay que hacer aquí simplemente va a ser sumarle, ¿verdad?, la altura del observador, porque pues me la están dando en el ejercicio. Si en el ejercicio no me la dan, entonces yo tomaría como altura total el segmento de B a C. Pero como me están dando esta altura, entonces voy a hacer lo que encontré más la altura del observador. Ahí tendríamos entonces la definición. Si un observador se encuentra por debajo de un objeto, el ángulo que se forma entre una línea horizontal imaginaria y la línea de visión hacia el objeto se le llama ángulo de elevación. Por ejemplo, del gráfico del problema inicial, el ángulo de elevación es el ángulo CAB. Bye. Es decir, si yo estoy aquí y si veo para allá, ángulo de elevación. Si yo estoy acá arriba, ¿verdad?, y proyecto hacia abajo, ángulo de depresión. Muy bien. Vaya, jóvenes, ahí están los problemas. Para cada problema, ahí está su respectiva solución. Miren, problema 1 con la solución. Tómenle captura de pantalla. Ya. Problema 2 con su solución. Pueden tomarle captura de pantalla. Problema 3 con su solución. Se parece bastante, miren, al del árbol. Y el problema 4 con también su debida solución. Vaya. No vamos a explicar la solución de los problemas porque el video se nos va a hacer demasiado grande, demasiado extenso. Por eso les voy poniendo la solución y espero que ustedes tengan idea o una noción de lo que estamos haciendo. Bueno, hasta aquí llegaríamos con el video correspondiente a la semana 7 de la fase 3 para primer año de bachillerato. Bendiciones para cada uno de ustedes.